Para introducir el tema del video, sería bueno hablar sobre el perímetro de algunas figuras. Si separamos la palabra perímetro como perímetro, tendríamos que peri significa fuera, lo que está hacia el exterior, y metro viene de medida. Entonces el perímetro a las finales sería la medida del contorno de la figura. Que en algunos casos, cuando las figuras tienen solamente lados, el perímetro sería solamente sumar las medidas de cada uno de los lados. Supongamos que tenemos este triángulo cuyos lados miden 2, 8 y 11. El perímetro entonces sería la suma de todo esto, 2 más 8 más 11, y esto sería 21. Casi. Pero no. Euclides en estos momentos estaría revolcándose en su tumba porque hay una cosa que aquí no estamos considerando. Este triángulo que está aquí, en verdad, No existe. tiene que cumplirse ciertas cosas para que este triángulo exista. ¿Qué es eso? La desigualdad triangular. La desigualdad triangular básicamente dice que en todos los triángulos, cada una de las medidas de uno de sus lados va a ser mayor que la diferencia de las medidas de los otros dos lados. Y a su vez, este lado, la medida de este lado, va a ser menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Es decir, si tenemos un triángulo de lados ABC, el lado A va a ser mayor que la diferencia y menor que la suma. El lado B lo mismo, mayor que la diferencia y menor que la suma. Y el lado C lo mismo, mayor que la diferencia y menor que la suma. Eso es lo que dice la desigualdad triangular. Para mostrar por qué se debe cumplir la desigualdad triangular, vamos a construir un triángulo con estos tres palitos. Entonces acá tenemos un triángulo de lados ABC, y aquí el lado A tiene que ser menor que la suma de estos dos lados, y a su vez este lado A tiene que ser mayor que la diferencia de estos dos lados. Entonces dejemos afuera este lado A, y aquí al poner estos dos lados en esta posición, tenemos que esta es la suma de B más C. Entonces aquí tenemos un nuevo lado, va a ser mayor que la suma de B más C. Entonces tratemos de armar un triángulo con estos tres lados. Aquí nos podemos dar cuenta que nos falta todo este espacio por completar. Entonces, si los tratamos de acomodar, miren lo que sucede. Tratamos de abrir y abrir el ángulo, haciendo que el lado B calce con el extremo de este nuevo lado que pusimos, y ni siquiera llega. Lo abrimos completamente el ángulo y no llega. Entonces a las finales no se forma un triángulo y nos falta un pedacito. Y ese mismo pedacito nos podría faltar acá al medio. Y vemos que no se topan el lado azul y el lado verde. Esto también podemos verlo de la siguiente manera. Como que tuviéramos esto en vertical, y si nosotros quisiéramos botar como estos verticales, así como el azul y el verde, deberían calzar y no topan nunca, ¿cierto? Y esto es porque no son lo suficientemente largos, entonces no hacen este efecto como de techo a las finales, que deberían hacer para formar este triángulo. Entonces por eso que este tercer lado, el lado A, tiene que ser menor que la suma de estos dos. Veamos ahora entonces por qué este mismo lado A tiene que ser además mayor que la diferencia del lado B con el lado C. Posicionemos estos dos últimos lados de tal manera que podamos encontrar la diferencia. Uno hacia un lado, el otro hacia el otro, los alineamos, y este pedacito de acá va a ser la diferencia entre los dos lados. Busquemos ahora un nuevo lado que sea más chiquitito que esta diferencia. En verdad queda bastante chico. Y tratemos de armar un triángulo entonces con estos tres. De inmediatamente no se puede armar este techo, por lo tanto no se puede construir un triángulo con estos tres. Y como los posicionemos va a suceder exactamente lo mismo, ¿sí? De nuevo no se vuelven a topar, no se vuelven a cruzar estas verticales que caen, entonces no puede ser. De hecho, si tratamos de hacer que este tercer lado sea exactamente la diferencia, que es con el que estamos usando ahora, tampoco sirve, porque al hacerlos caer siguen sin toparse. Se topan recién cuando llegan abajo, ni siquiera tienen una altura para formar un triángulo. Y esa es la razón de por qué debe cumplirse esta desigualdad triangular, porque con estos tres lados tiene que darse toda esta relación de que un lado sea mayor que la diferencia y sea menor que la suma. Y ahí tenemos nuestro triángulo de lado ABC.